Listo, muchachos. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas hasta ahora o continuamos? Listo, entonces seguimos. Entonces, vale, muchachos, vamos ahora a hablar de grafos complementarios. Los grafos complementarios, ¿cierto? Básicamente son desde grafos simples. Entonces, es un grafo, si G es un grafo dirigido, un grafo simple, ya saben que es un grafo no dirigido y sin buclas. El complementario, que se denota como G con barrita arriba, es un grafo, ¿cierto? Que tiene los mismos vértices, o sea, los vértices se conservan, pero las aristas, ¿cierto? Las aristas, muchachos, son aquellas que no están, ¿cierto? O sea, ¿cómo así las aquellas que no están? Son aquellas que, digamos, ¿qué aristas hacen falta acá? Te harían falta B y C, D y C, ¿cierto? Son las aristas que nos harían falta, bueno, D y B. Entonces, el grafo complementario es el mismo grafo, ¿cierto? Pero tomando en cuenta las aristas que no se encuentran en el grafo, las aristas que hacen falta. Por ejemplo, este es G', miren, entonces, por ejemplo, muchachos, y aquí ya vienen cosas divertidas. Por ejemplo, ustedes tienen el siguiente grafo, ¿cierto? A, B, C y D, ¿cierto? Entonces, bueno, conectémoslos así. ¿Cuáles serían las aristas que faltaran? Entonces, este es G. ¿Y cuál sería G complemento? Pues sería el mismo grafo, ¿cierto? Pero sin las aristas que están en el anterior. Entonces, ¿qué aristas no están? Está C y D, ¿cierto? B y D, y finalmente D y C, ¿cierto? ¿Listo? Todas unas aristas que pues no están en el grafo anterior, ¿sí? Entonces, este es el complemento. Eso es exactamente lo que puedo decir ahí. Bien, muchachos, la unión de grafos básicamente es realizar la unión de los vértices y la unión de las aristas. Observen este, ¿cierto? Entonces tienen A, B, C, D y E, ¿cierto? Y este, bueno, y este pues que tiene diferencia que en vez de tiene F. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos a este, le agregamos al vértice E, agregamos las aristas que y las aristas que hacen falta, básicamente. Esa es la unión entre vértices y la unión entre aristas. Eso es la unión. Ahora bien, ahora viene un teorema interesante, ¿cierto? Que ya uno empieza como a divertirse. Entonces, si G es un grafo simple con n vértices, entonces la unión entre G y el G complemento es Katsu n. ¿Por qué? Son los mismos vértices, pero las aristas faltantes. Si hacemos la unión, ¿cierto? Observen acá, si hacemos esa unión, ¿qué vamos a obtener? Observen acá. Uy, ¿qué vamos a obtener? Si ustedes ven, ¿cierto? G unión G', G complemento, entonces obtenemos faltaría esta arista y finalmente esta arista de acá. Y esto vendría siendo un K sub 4. La unión de G con su complemento da un grafo completo, ¿cierto? Eso es lo que dicen acá. Ahora bien, podemos averiguar el número de vértices de un grafo complementario a partir de el grafo completo. ¿Por qué? Si ustedes ven, ¿cierto? Si la secuencia de grado de G es de 1, de 2, de N, ¿cuál es la secuencia de grado de G complemento? Básicamente N-1, que esta es la secuencia de grado de Katsu N, menos la secuencia de grado de G. Y de esa manera obtenemos la secuencia de grado de G complemento. Al obtener la secuencia de grado, pues ya podemos saber el número de aristas por el teorema de Hancheki. Entonces, por ejemplo, Setsu-n, ¿cierto? ¿Cuál es la secuencia de grado de Setsu-n, muchachos? ¿Cuál es la secuencia de grado de Setsu-n? Correcto, todas las posibles combinaciones. ¿Cuál sería la secuencia de grado de Setsu-n? Ajá. 2, 2, 2, 2, n veces, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. ¿Cuál sería la secuencia de grado de Katsu-n? ¿Cuál sería la secuencia de grado de Katsu-n? Bueno, esta voy a colocarla acá abajito. ¿Cuál sería la secuencia de grado de Katsu-n? N-1, ¿cierto? N-1
n menos 1, n menos 1, n menos 1, n menos 1, n veces. ¿Cuál sería la secuencia de grado de el complementario del ciclo, ¿cierto? El complementario del ciclo, tomando en cuenta el teorema. ¿Cómo sería? No, 3 no. Ahí decía que era K sub n menos complemento, ¿cierto? No, menos el grafo. Entonces sería n menos, ¿cuál sería? ¿N menos qué? N menos 3. ¿Por qué n menos 3? Porque Porque es n menos 1 menos los del SN, los del menos CN, 2. exactamente. Entonces, muchachos, y esto obviamente se repite n veces. ¿Cuánto es el número de aristas, de acuerdo al teorema de Hanchecking, de este grafo? ¿Cómo sería el número de aristas, muchachos, de Setsu n? ¿Cómo sería el número de aristas de Setsu n complemento? ¿Cómo sería? A ver cómo daría. Entonces, usted tiene n veces, ¿cierto? N menos 3 dividido 2. Ese sería el número de aristas por teorema de Hanchecking. Esto por n porque esto está n veces y pues lo dividen entre 2 por teorema de Hanchecking. A ver, muchachos, ¿cuál sería la secuencia de grado de W sub n? ¿Cómo es la secuencia de grado de W sub n? 2 por n menos 1, exactamente n, 3, 3, 3. Bueno, y de acuerdo al teorema que vimos, ¿cierto? ¿Cuál sería la secuencia de grado de W sub n complemento? De acuerdo al teorema que acabamos de hacer. Sería n menos 1 menos n Ajá, y n aquí menos 1 sería menos 3. 0, muy bien. Y aquí sería n menos 4, ¿no? Pues estamos trabajando con este, ¿no? Tomen en cuenta que este es el base, Katsuen. Pero hay una vaina allí, muchachos. Hay algo incorrecto. Miren acá que es n menos 1 y acá no puede ser 0. Si ustedes recuerdan, muchachos, este tiene una excepción, ¿cierto? ¿Cuántos vértices realmente tiene W sub n? N más 1. Entonces tenemos que compararnos es con Kn más 1. Kn más 1 tiene n, 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 ¿cierto? Hasta n. Y acá va a salir 0, n menos 3, n menos 3, n menos 3, ¿cierto? Hasta n menos 3. Curiosamente, muchachos, el complementario del de W sub n tiene el mismo número de aristas de Z sub n complementario. Son muy parecidos, ¿cierto? W sub n complementario con Z sub n complementario. Son muy parecidos. Si uno los pudiese dibujar, ¿cierto? Z sub n es algo así, ¿cierto? Z sub n es esto, ¿cierto? Z sub n es esto, ¿cierto? Es un ciclo. Esto vendría siendo un Z sub 5. ¿Cómo es Z sub 5 complementario? Pues básicamente es lo mismo, ¿cierto? Pero solo considerando las aristas faltantes. Quitamos las aristas, ¿y cuáles serían las aristas faltantes? Por ejemplo, sería, no tiene como la misma forma, entonces es confuso, pero lo borro. Entonces, ¿qué aristas harían falta? Voy a marcarlas con azul, ¿cierto? Las aristas que nos hacen falta, recuerden que las rojas no van, sería este con este con este y este con este. Ah, no, ese ya está.
Faltarían esas dos de allí. ¿Estas con quién falta? Faltaría este con este y este con este de acá. Ah, espere que quedó feo. Sería este con este de aquí, este con este de acá, ¿cierto? Y bueno, ya está conectado con otros dos. Este sería este con este de aquí. ¿Listo? Ese sería C sub 5 complementario. Y resulta que con la rueda lo mismo, ¿cierto? Si tenemos aquí, simplemente que tiene un vértice de más. Pensemos en esta rueda de 4, ¿cierto? Entonces la rueda de 4 es algo así, ¿cierto? Esta es la rueda de 4, ¿cierto? Este tiene un vértice acá en el centro. Y si ponemos los que no están, ¿cierto? Observen que, muchachos, la del centro se queda sin nada, ¿cierto? La del centro se queda sin... porque está conectadas con el resto y este quedaría conectado con este y este de aquí quedaría conectado con este, si ustedes observan acá, ¿sí? Este quedaría conectado con este y este quedaría conectado con este y el resto no hay más. De hecho, nos da un grafo como disperso, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues, se caracterizan estos. A ver, muchachos, ¿qué piensan acerca de K de N, M? Entonces, ¿cuántos vértices tiene K, N, M en total? ¿Cuántos vértices tiene? N más M. N más M, ¿cierto? N más M. Entonces, miremos el número de vértices. Entonces, tenemos que compararnos con K de N más M, que es grafo completo con N más M menos 1, N más M menos 1, hasta N más M menos 1. Y bueno, vamos a restarle los de este, ¿cierto? De N, M, que habría un lado que tiene N, ¿cierto? Y otro lado que tiene M. ¿Estamos de acuerdo? Y hay otro lado que tiene M, cardinalidad M. ¿Cómo daría entonces la secuencia de grado de K, N, N, M complemento? ¿Cómo daría? ¿Cómo daría, muchachos? M menos 1. Daría aquí M menos 1, ¿cierto? Exactamente. M menos 1, ¿cierto? Recuerden que este es M veces, ¿cierto? Entonces, esto daría N menos 1, M veces, y N menos 1, ¿cierto? Porque le quitamos el M, N veces, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la operación, da M por 2E es igual a M por M menos 1, pero yo corrijo, 2E es igual a M por M menos 1 más el otro lado, N por N menos 1. Recuerden que a la larga estos dos se restan. Y vamos a tener que es 2E, ¿cierto? M por M menos 1 más N por N menos 1 dividido 2. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Que ese es el número de aristas de un grafo complementario. Vamos a ver si da cierto. El grafo complementario de N, M, ¿cierto? Del grafo bipartito completo, básicamente usted tiene M vértices que todos están conectados con todos y N vértices que todos están conectados con todos, ¿cierto? Entonces, aquí cada uno tiene cardinalidad N-1 y hay N. Perdón, tienen grado N-1 y aquí hay M que todos están conectados con todos, sería M por M menos 1. Y lo sumamos y por eso da. ¿Listo? Y es por esa razón. También podemos analizarlo acá. El complementario del grafo bipartito completo, ¿cierto? Es esto, ¿cierto? Básicamente. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok.